La tormenta del dolor. Una tarde de otoño, Sofía se encontraba en su casa, pero no era una tarde cualquiera. El cielo, normalmente despejado, estaba cubierto de nubes oscuras y densas que presagiaban tormenta. Los vientos soplaban con una intensidad que hacía que las ramas de los árboles se sacudieran violentamente. Sofía miraba por la ventana, sintiendo que la tormenta que se desataba afuera era un reflejo exacto de la tormenta interna que estaba atravesando. La vida de Sofía había cambiado radicalmente en cuestión de días. Lo que comenzó como una rutina cotidiana de trabajo y vida personal pronto se convirtió en un torbellino de eventos inesperados que alteraron su mundo. Su pareja de años, Roberto, había decidido terminar la relación de manera inesperada y dolorosa, dejándola completamente desorientada. No era solo la ruptura lo que la afectaba, sino la forma en que ocurrió, una conversación fría y distante en un café, sin previo aviso ni indicios de problemas profundos. Sofía intentó retener la calma mientras escuchaba las palabras de Roberto, pero cada frase que él decía era como una cuchillada que desgarraba su corazón. La frialdad en su voz, la falta de remordimiento, y la súbita declaración de que ya no podía continuar con ella la dejaron paralizada. El tiempo parecía haberse detenido en ese momento, y Sofía quedó atrapada en una nube de incredulidad y dolor. La promesa de un futuro juntos se desvanecía ante sus ojos, y lo que alguna vez fue una relación llena de esperanza se convirtió en una fuente de angustia y confusión. Al llegar a casa, Sofía se arrojó en el sofá, sintiendo la presión del dolor como una presión física que le oprimía el pecho. Las lágrimas comenzaron a fluir incontrolablemente mientras la magnitud de la pérdida se asentaba sobre ella. El dolor no era solo emocional, sentía un vacío profundo en su interior, una sensación de pérdida que era difícil de articular. Era como si el mundo se hubiera vuelto gris y cada rincón de su vida estuviera teñido por la tristeza y la desolación. A lo largo de los días siguientes, la tormenta en el exterior parecía imitar la tormenta interna de Sofía. Los días se volvieron una mezcla de lágrimas, recuerdos dolorosos y una sensación persistente de desesperanza. Las actividades cotidianas que una vez disfrutó, como salir a caminar o leer, se convirtieron en recordatorios crueles de lo que había perdido. Su casa, antes un refugio seguro, ahora le parecía un lugar lleno de recuerdos dolorosos que la perseguían a cada momento. En el trabajo, Sofía trataba de mantener una apariencia de normalidad, pero su mente estaba constantemente ocupada con pensamientos sobre la ruptura. Sus colegas notaron su cambio de actitud, pero Sofía se esforzaba por mantener una fachada de calma profesional. Cada conversación, cada tarea, parecía una carga adicional que debía soportar mientras luchaba por mantener el control. Una noche, mientras el viento aullaba afuera, Sofía se sentó en su cocina, rodeada de las sombras que la oscuridad había traído. La casa estaba en silencio, excepto por el sonido constante de la lluvia golpeando las ventanas. En ese momento, sintió que el dolor no solo era una reacción emocional, sino una tormenta que había invadido cada aspecto de su ser. En un impulso de desesperación, Sofía tomó un cuaderno y comenzó a escribir. No era tanto que esperara encontrar respuestas, sino que necesitaba vaciar su mente, poner sus pensamientos y sentimientos en palabras para aliviarlos, aunque fuera un poco. Escribió sobre su dolor, sus miedos, y la profunda tristeza que sentía. Cada palabra era una forma de expresar el peso que llevaba dentro, un intento de poner en orden el caos emocional que la envolvía. Las noches eran las más difíciles para Sofía. La ausencia de Roberto se hacía más palpable en la quietud de la noche, y el silencio se convertía en un eco constante de lo que había perdido. A menudo, se despertaba en medio de la noche, sintiendo la angustia como una ola que la arrastraba de nuevo al mismo lugar de desolación. A veces, Sofía se encontraba en el borde de la desesperación, cuestionándose cómo podría seguir adelante y si alguna vez volvería a sentir una chispa de felicidad. El dolor parecía interminable, y la perspectiva de encontrar alivio o de comenzar a sanar se sentía como una tarea monumental. En sus momentos de reflexión, Sofía comenzó a buscar respuestas sobre cómo superar el dolor. Consultó libros sobre el duelo y la sanación, y trató de entender si lo que estaba experimentando era parte de un proceso normal. Cada lectura y cada consejo parecían ofrecer una pequeña luz de esperanza, pero la tormenta interna seguía siendo fuerte y abrumadora. El dolor había comenzado a afectar su salud física también. La falta de apetito y el insomnio se sumaron a su angustia emocional, creando un ciclo de malestar que parecía interminable.
La sensación de estar atrapada en un torbellino emocional era constante, y cada intento de encontrar consuelo parecía llevarla de vuelta al mismo lugar de dolor. La tormenta del dolor que Sofía estaba atravesando era un periodo de desolación y confusión. Su mundo se había tambaleado de manera inesperada, y cada día era un desafío para encontrar un camino a través de la oscuridad. Aunque aún no podía ver el final de la tormenta, Sofía estaba a punto de comenzar un viaje de sanación que la llevaría a descubrir el arte de soltar y de aprender a vivir nuevamente después del dolor. El peso de la carga. La primera luz del amanecer atravesaba las cortinas pesadas y descoloridas del dormitorio de Sofía, marcando el comienzo de un nuevo día. A diferencia de los amaneceres luminosos y esperanzadores de antes, ahora cada mañana parecía una nueva carga que Sofía tenía que soportar. La luz del sol, que una vez había simbolizado el inicio de oportunidades y días felices, ahora le parecía una simple señal de la rutina interminable que la atrapaba en su dolor. El peso del dolor había empezado a manifestarse en todos los aspectos de su vida. Sofía se encontraba atrapada en un ciclo de fatiga y desánimo que la hacía sentir como si estuviera caminando con una mochila llena de piedras pesadas. Cada paso, cada tarea cotidiana, estaba cargado de una dificultad que no había conocido antes. En su trabajo, Sofía trataba de mantener una apariencia de normalidad, pero era evidente que algo no estaba bien. Antes, su desempeño era impecable, ahora, sus compañeros notaban que su concentración y energía se habían desplomado. Sofía se esforzaba por cumplir con sus responsabilidades, pero sentía que cada tarea era una montaña inalcanzable. Las reuniones de trabajo y los plazos se convirtieron en una fuente de angustia en lugar de desafíos estimulantes. Los correos electrónicos y las llamadas telefónicas se acumulaban, y la presión de cumplir con todo se sumaba al peso que ya llevaba sobre sus hombros. Sofía intentaba mantener una fachada profesional, pero en las reuniones se encontraba distraída y desorientada. Sus compañeros le preguntaban si todo estaba bien, y aunque ella respondía con una sonrisa forzada, sus ojos traicionaban su verdadero estado. Las preguntas bien intencionadas se sentían como invasiones a su espacio privado, recordándole la distancia entre cómo solía sentirse y cómo estaba ahora. En su vida personal, el peso del dolor era aún más agudo. La casa de Sofía, que alguna vez había sido un refugio acogedor, ahora se sentía como una prisión emocional. Las habitaciones estaban llenas de recuerdos de Roberto, fotos en las paredes, regalos que solían tener significado, y una atmósfera que ahora parecía cargada de tristeza y ausencia. Cada rincón parecía susurrar el eco de lo que había sido y lo que ahora faltaba. El simple acto de realizar las tareas diarias se convirtió en una lucha monumental. Sofía se encontraba luchando para levantarse de la cama por la mañana, y las rutinas de cuidado personal que solían ser simples ahora le parecían desalentadoras. Las actividades que antes disfrutaba, como cocinar o leer, se habían vuelto obstáculos adicionales en su camino hacia la recuperación. Cada día era un recordatorio constante de lo lejos que estaba de recuperar la normalidad. Las relaciones con amigos y familiares también comenzaron a resentirse. Sofía se distanció de quienes la rodeaban, incapaz de mantener el entusiasmo y la energía que solía aportar a sus interacciones sociales. Las invitaciones a eventos y reuniones se convirtieron en fuentes de ansiedad en lugar de oportunidades de conexión. Sofía sentía que no podía ser completamente honesta sobre su dolor, y al mismo tiempo, no podía mantener la ilusión de estar bien. Los intentos de sus amigos por ofrecer apoyo eran apreciados, pero Sofía se sentía atrapada en una posición incómoda. Cada vez que alguien intentaba consolarla o darle consejos, sentía que no podía expresar adecuadamente su estado emocional. El peso de sus propias emociones parecía demasiado grande para compartirlo completamente, y esto la mantenía aislada, incluso en compañía de aquellos que querían ayudarla. En sus momentos de soledad, Sofía a menudo se sumía en una profunda introspección. Pasaba horas sentada en el salón, en silencio, pensando en cómo había llegado a este punto. La tristeza y el desánimo se mezclaban con la culpa y la autoevaluación, creando una tormenta interna que no parecía tener fin. El espejo se convirtió en un reflejo cruel de su estado emocional, mostrando una imagen cansada y derrotada que no reconocía. Las noches eran especialmente duras. El insomnio se había convertido en un compañero constante, y Sofía pasaba horas dando vueltas en la cama, luchando por encontrar descanso. La oscuridad y el silencio de la noche amplificaban sus pensamientos y sentimientos, haciendo que el dolor se sintiera aún más intenso.
En un intento por manejar el peso del dolor, Sofía comenzó a buscar ayuda profesional. Después de una breve investigación, decidió hacer una cita con un terapeuta. La idea de hablar con un extraño sobre sus emociones le resultaba incómoda, pero también era una fuente de esperanza. El proceso de encontrar un terapeuta adecuado y agendar las citas fue una tarea en sí misma, pero Sofía estaba dispuesta a dar el primer paso hacia la recuperación. Las primeras sesiones de terapia fueron una mezcla de revelación y dificultad. Sofía habló sobre su dolor, sus miedos y sus sentimientos de pérdida, pero la vulnerabilidad que sentía al abrirse a otra persona era abrumadora. Cada sesión parecía desenterrar nuevas capas de dolor y confusión, pero también proporcionaba un espacio para explorar el camino hacia la sanación. Buscando respuestas. La primera luz del día entraba tímidamente por la ventana del dormitorio de Sofía, iluminando una escena de caos ordenado. El suelo estaba cubierto de libros, diarios y artículos sobre el duelo y la sanación emocional. Sofía había comenzado a buscar respuestas a su dolor de una manera desesperada, intentando entender y manejar el abrumador sentimiento de pérdida que la había sumido en una profunda tristeza. Desde la ruptura con Roberto, Sofía había sentido un impulso incesante de encontrar respuestas. A medida que pasaban los días, la necesidad de comprender su dolor y cómo superarlo se volvía cada vez más urgente. Sofía se sumergió en una búsqueda exhaustiva, explorando todo tipo de recursos en un intento de encontrar una solución a su sufrimiento. Su primera parada fue en la biblioteca local. Sofía se pasaba horas entre estanterías de libros sobre autoayuda, psicología y espiritualidad. Seleccionaba libros con títulos prometedores como Sanar el corazón roto y El camino hacia la recuperación emocional. Cada libro ofrecía diferentes perspectivas y consejos sobre cómo enfrentar el dolor, pero a menudo encontraba que los consejos, aunque útiles, no abordaban completamente la profundidad de su angustia. Sofía pasaba noches enteras en su pequeño apartamento, con velas encendidas y una taza de té en la mano, devorando capítulos que prometían claridad y consuelo. A menudo subrayaba pasajes que resonaban con su experiencia, y en su cuaderno de notas, anotaba fragmentos que pensaba podrían ser clave para su recuperación. Sin embargo, a pesar de toda la lectura y la investigación, no encontraba una respuesta definitiva a la complejidad de su dolor. Además de los libros, Sofía comenzó a explorar recursos en línea. Se unió a foros de apoyo y grupos en redes sociales dedicados a personas que atravesaban situaciones similares. Aquí, compartía su experiencia y leía las historias de otros. Aunque encontrar un grupo de apoyo en línea le proporcionó un sentido de comunidad, la impersonalidad de las interacciones virtuales a menudo dejaba a Sofía con más preguntas que respuestas. La distancia de las interacciones online no reemplazaba la conexión personal y el apoyo tangible que necesitaba. La búsqueda de respuestas también la llevó a probar diferentes métodos de sanación, como la meditación y el yoga. Sofía asistió a clases de meditación guiada en un centro local, donde aprendió a concentrarse en la respiración y en el momento presente. A pesar de los esfuerzos, las sesiones de meditación a menudo la dejaban con una sensación de inquietud, como si no pudiera desconectar completamente de sus pensamientos y emociones. En su búsqueda de respuestas, Sofía también exploró la terapia alternativa. Hizo una cita con un terapeuta holístico que combinaba técnicas de psicoterapia con prácticas de curación energética. Aunque la idea de la terapia alternativa le resultaba intrigante, la combinación de técnicas y el enfoque no convencional dejaban a Sofía con una sensación ambigua. Aunque algunos aspectos le ofrecieron alivio temporal, no lograron proporcionar la solución definitiva que buscaba. El proceso de buscar respuestas fue emocionalmente agotador. Sofía sentía que cada nuevo enfoque era una promesa de alivio que, en última instancia, no cumplía con sus expectativas. La frustración creció con el tiempo, y comenzó a preguntarse si alguna vez encontraría una forma de sanar completamente. Cada nuevo método parecía ser un paso más en un camino lleno de desvíos y contradicciones. A pesar de las dificultades, Sofía comenzó a ver el valor en la búsqueda misma. Empezó a reflexionar sobre el viaje que estaba emprendiendo, comprendiendo que no había una respuesta única o mágica para su dolor. En lugar de buscar una solución definitiva, se dio cuenta de que el proceso de explorar diferentes enfoques era en sí mismo una forma de avanzar. Aunque no había encontrado una respuesta definitiva, había aprendido a ser más compasiva consigo misma y a aceptar que el camino hacia la sanación no era lineal. Un punto de inflexión llegó cuando Sofía asistió a un taller de crecimiento personal en un centro comunitario.
El taller, dirigido por un facilitador con experiencia en la superación del dolor, ofrecía un enfoque integral que combinaba elementos de la terapia tradicional con prácticas de autoconocimiento. Durante el taller, Sofía participó en ejercicios de escritura y compartió su experiencia con otros participantes. El espacio abierto y la conexión con personas que compartían sus luchas le ofrecieron una nueva perspectiva sobre su viaje de sanación. El primer paso hacia la liberación. Las primeras luces del amanecer acariciaban el horizonte, dispersando las sombras de la noche y dando paso a un nuevo día. Sofía se despertó antes de que el reloj marcara la hora habitual, movida por una sensación de inquietud que había estado creciendo en su interior. Era el día que había decidido iniciar una nueva fase en su proceso de sanación, un día que marcaría el primer paso tangible hacia la liberación de su dolor. Después de semanas de búsqueda desesperada de respuestas, Sofía había comenzado a experimentar un cambio sutil en su perspectiva. La sensación de estar atrapada en un ciclo interminable de tristeza y confusión comenzaba a dar paso a un atisbo de esperanza. El taller de crecimiento personal al que asistió la semana pasada le había proporcionado una visión renovada. Había aprendido la importancia de tomar acciones concretas y de enfrentarse al dolor en lugar de huir de él. En la pequeña cocina de su apartamento, Sofía preparó un desayuno simple, pero lo hizo con una atención consciente que no había mostrado en mucho tiempo. Cada movimiento, desde preparar el café hasta cortar una pieza de fruta, se convirtió en un acto de autocuidado deliberado. Este pequeño ritual de la mañana se sentía como un acto de reivindicación, un primer paso hacia la reconstrucción de su vida diaria. En la tarde de ese día, Sofía se dirigió a una biblioteca local, no para buscar más libros sobre la sanación, sino para inscribirse en un curso de escritura creativa que había visto anunciado. El curso ofrecía una oportunidad para explorar sus emociones a través de la escritura, un método que había encontrado útil durante su búsqueda de respuestas. Sofía se sentía intrigada por la idea de usar la escritura como una forma de expresión y liberación, y el simple acto de inscribirse en el curso le proporcionaba un sentido de propósito. En el aula del curso, Sofía se encontró rodeada de extraños que también estaban allí en busca de expresión personal. La primera clase comenzó con un ejercicio de escritura libre, en el cual los participantes debían plasmar sus pensamientos y sentimientos sin restricciones. Sofía, con el corazón palpitante, comenzó a escribir sobre su experiencia reciente, la ruptura, el dolor y la búsqueda de respuestas. Al ver sus palabras impresas en la página, experimentó una sensación de liberación y claridad. Cada palabra escrita era un paso hacia la liberación del peso que llevaba dentro. A medida que avanzaban las semanas, Sofía se dedicó cada vez más al curso de escritura. Las sesiones se convirtieron en un espacio de reflexión y autodescubrimiento. Sofía comenzó a descubrir patrones en sus escritos, revelando profundidades emocionales que antes no había comprendido. El acto de escribir le permitió procesar sus sentimientos y empezar a entender su dolor desde una perspectiva más distante. Aunque el proceso no eliminaba el dolor por completo, proporcionaba una forma de externalizar y analizar sus emociones. En paralelo, Sofía tomó la decisión de iniciar una rutina de ejercicio moderado, algo que había postergado durante meses. Comenzó con caminatas diarias en un parque cercano, un espacio verde que ofrecía un respiro del confinamiento de su apartamento. La actividad física, aunque al principio era difícil, empezó a convertirse en una forma de liberar tensiones y mejorar su estado de ánimo. Los paseos matutinos se convirtieron en una forma de meditación en movimiento, un tiempo para estar en contacto con la naturaleza y con su propio cuerpo. Una noche, después de una semana particularmente desafiante en el trabajo, Sofía se encontró en su salón, rodeada de velas y música suave. Decidió practicar una técnica de respiración que había aprendido en el taller de crecimiento personal. La respiración profunda y consciente le permitió conectar con su cuerpo de una manera nueva, aliviando la tensión acumulada. Este acto de cuidado personal se convirtió en un ritual nocturno que le ofrecía un respiro del estrés y la ansiedad diaria. A medida que Sofía avanzaba en sus esfuerzos, comenzó a notar un cambio en su actitud hacia el dolor. Aunque el sufrimiento no había desaparecido, el hecho de tomar acciones concretas y de enfocarse en su bienestar personal le proporcionaba un sentido de control y dirección. Cada pequeño paso hacia el autocuidado y la autoexpresión se sentía como una victoria. La liberación no era inmediata, pero se manifestaba en la forma de una mayor claridad y un sentido renovado de propósito. Enfrentando las sombras del pasado.
El otoño había llegado a su punto culminante, con sus hojas doradas y rojas cayendo suavemente sobre las aceras. El paisaje parecía una metáfora visual de la transición que Sofía estaba viviendo, la transición de un estado de dolor crudo a un proceso de sanación más consciente y reflexiva. Sin embargo, a pesar de la belleza del cambio estacional, Sofía se encontraba en un momento crucial de su viaje, donde debía enfrentar las sombras del pasado que seguían acechando en los rincones de su mente. En una de sus sesiones de terapia, el terapeuta de Sofía, el Dr. Moreno, le había sugerido explorar y confrontar su pasado como una forma de entender mejor su dolor presente. Sofía, aunque inicialmente resistente, decidió que era el momento de enfrentar las sombras que había evitado durante tanto tiempo. El simple acto de enfrentarse a sus recuerdos y emociones reprimidas era intimidante, pero también liberador. Sofía comenzó con una serie de ejercicios de escritura que se enfocaban en recordar eventos clave de su vida. Se sentó en su escritorio, rodeada de viejas fotos y recuerdos. Con cada foto que examinaba, las memorias y las emociones empezaban a resurgir. Las imágenes de momentos felices con Roberto, las fotografías de su familia y amigos en celebraciones, y las instantáneas de su infancia le traían una mezcla de nostalgia y dolor. Cada recuerdo se sentía como una pieza del rompecabezas que estaba tratando de reconstruir, pero también como una herida que debía sanar. Una tarde lluviosa, Sofía decidió enfrentar una de las sombras más oscuras de su pasado, la relación complicada con su padre. Sofía había tenido una relación tensa con su padre durante su adolescencia, marcada por malentendidos y conflictos. A pesar de los años que habían pasado, el resentimiento y la tristeza aún estaban presentes. Decidió escribir una carta a su padre, expresando sus sentimientos y recuerdos, no con la intención de enviarla, sino para liberarse de la carga emocional que llevaba. En la carta, Sofía desenterró viejos sentimientos de dolor y abandono, así como momentos de reconciliación y entendimiento. El proceso de escribir la carta fue emocionalmente intenso. Sofía se permitió sentir el dolor y la tristeza que había guardado durante tanto tiempo, y al mismo tiempo, comenzó a explorar la posibilidad de perdón y liberación. Un día, Sofía decidió visitar la antigua casa de su infancia, el lugar donde habían ocurrido muchas de las memorias que ahora enfrentaba. El paseo por los antiguos vecindarios fue una mezcla de emociones, nostalgia por los tiempos pasados y tristeza por las pérdidas que había experimentado. Al entrar en el jardín que solía jugar, Sofía se encontró con una serie de objetos y detalles que evocaban su niñez. Cada rincón estaba lleno de recuerdos, y Sofía sintió la necesidad de reconciliarse con su pasado para poder avanzar. Durante el paseo, Sofía se encontró con una antigua amiga de la infancia que aún vivía en el área. La reunión fue inesperada pero bienvenida, y la conversación les permitió a ambas reflexionar sobre el pasado y los cambios que habían experimentado. Hablar con alguien que conocía su historia de antes ayudó a Sofía a ver su vida desde una perspectiva diferente, proporcionando una sensación de conexión y entendimiento que había estado buscando. En sus sesiones de terapia, Sofía comenzó a explorar más profundamente los efectos de su pasado en su vida actual. El Dr. Moreno la ayudó a identificar patrones de comportamiento y creencias arraigadas que se habían formado en su niñez y adolescencia. El proceso de desentrañar estos patrones fue doloroso pero revelador. Sofía se dio cuenta de cómo ciertas creencias limitantes y experiencias pasadas habían influido en sus decisiones y emociones presentes. Una de las herramientas que el Dr. Moreno recomendó fue la visualización guiada, una técnica que permitió a Sofía confrontar sus miedos y ansiedades en un entorno controlado. Durante estas sesiones, Sofía visualizaba sus recuerdos dolorosos y los enfrentaba con una nueva perspectiva, trabajando para liberar el control que estos recuerdos tenían sobre su vida actual. A lo largo de este capítulo, Sofía comenzó a comprender que enfrentar las sombras del pasado no significaba simplemente revivir viejas heridas, sino trabajar activamente para liberar el control que estas sombras tenían sobre su vida presente. Cada confrontación con el pasado le ofreció una nueva perspectiva y la oportunidad de sanar. La importancia de la autoaceptación. El primer día del invierno llegó con una serenidad fría que envolvía el entorno. La nieve comenzaba a cubrir el suelo, transformando el paisaje urbano en un lienzo blanco y puro. Para Sofía, el invierno simbolizaba una nueva etapa en su viaje hacia la sanación, marcada por un proceso fundamental que debía enfrentar, la autoaceptación.
En su pequeño apartamento, Sofía se encontraba rodeada de una serie de papeles y notas que había recolectado durante su viaje de autodescubrimiento. Había sido una temporada de reflexión profunda, y a pesar de las luchas y el dolor que había enfrentado, Sofía estaba lista para abordar un aspecto crucial de su recuperación: aceptarse a sí misma tal como era. El proceso de autoaceptación no fue sencillo. Sofía había pasado meses desafiando y cuestionando sus creencias sobre sí misma. Había revisado su pasado, enfrentado sus sombras y buscado respuestas en diversos métodos de sanación. Ahora, el reto era aprender a aceptar la totalidad de su ser, incluyendo las partes que encontraba más difíciles de enfrentar. En una sesión de terapia, el Dr. Moreno le propuso un ejercicio de reflexión: crear una lista de sus cualidades y logros, así como de sus inseguridades y errores. Sofía comenzó a escribir esta lista con escepticismo, dudando de la utilidad del ejercicio. A medida que pasaba el tiempo, la lista se llenaba de detalles sobre sus fortalezas, sus éxitos y también sus debilidades y fracasos. Al principio, el ejercicio le parecía una tarea imposible. Sofía luchaba para escribir cosas positivas sobre sí misma, ya que su mente estaba acostumbrada a enfocarse en lo que consideraba sus defectos y errores. Sin embargo, con el tiempo, se dio cuenta de que no se trataba de hacer una lista perfecta, sino de reconocer y aceptar todas las facetas de su identidad. Un día, Sofía decidió enfrentarse a uno de los mayores retos de su proceso de autoaceptación: el espejo. Se paró frente a él, observando su reflejo mientras recordaba las palabras de su terapeuta sobre la importancia de ser amable consigo misma. Mirar su reflejo con compasión le resultó incómodo al principio. La autocrítica había sido una constante en su vida, y cambiar esa narrativa interna requería un esfuerzo consciente. Con el tiempo, Sofía comenzó a practicar afirmaciones positivas frente al espejo. Estas afirmaciones eran simples declaraciones de autoaceptación y autoafirmación, como: soy suficiente tal como soy y merezco amor y felicidad. Al principio, las palabras le parecían vacías, pero gradualmente comenzaron a tener un impacto en su percepción de sí misma. En sus momentos de soledad, Sofía encontró consuelo en el arte. Decidió explorar la pintura como una forma de expresión personal. El arte le permitió experimentar la autoaceptación de una manera tangible y creativa. Cada pincelada en el lienzo representaba una forma de aceptar y valorar su creatividad y emociones. A través de la pintura, Sofía comenzó a ver su propia belleza y potencial, y el proceso de crear se convirtió en una forma de autoaceptación y liberación. En paralelo, Sofía también comenzó a involucrarse en actividades que le ofrecían una sensación de logro y satisfacción personal. En una organización local le permitió conectar con otros y contribuir positivamente a su comunidad. Esta experiencia le recordó que su valor no dependía únicamente de sus logros o fracasos personales, sino también del impacto que podía tener en el mundo que la rodeaba. El invierno también trajo consigo una serie de desafíos emocionales, con días más oscuros y fríos que amplificaban las luchas internas de Sofía. En estos momentos, la autoaceptación se convirtió en un refugio esencial. Sofía se dedicó a practicar la autocompasión y a recordar que el proceso de sanación no era lineal. Aceptó que habría días difíciles, pero también que cada paso hacia la autoaceptación era un avance importante en su camino hacia la recuperación. En las reuniones con su grupo de apoyo, Sofía compartió sus experiencias y desafíos relacionados con la autoaceptación. Hablar abiertamente sobre sus luchas y triunfos le proporcionó una sensación de comunidad y entendimiento. El apoyo y la empatía que recibió de los demás participantes fortalecieron su sentido de autoaceptación y le recordaron que no estaba sola en su viaje. Construyendo nuevas conexiones. La primavera había comenzado a hacer su entrada en la ciudad, trayendo consigo una explosión de colores y vida renovada. El aire fresco y las flores en flor parecían simbolizar un nuevo comienzo para Sofía, quien había decidido que era el momento de abrirse a nuevas conexiones y experiencias, después de meses centrada en su propio proceso de sanación. El comienzo del capítulo muestra a Sofía en su apartamento, rodeada de una variedad de invitaciones y folletos de eventos sociales y actividades comunitarias. Había pasado mucho tiempo enfocada en su recuperación personal, aunque se sentía más fuerte, era consciente de la importancia de conectar con otras personas para su bienestar emocional. La decisión de construir nuevas conexiones era un paso crucial en su viaje hacia una vida más completa y equilibrada. Un sábado por la mañana, Sofía decidió asistir a una feria de voluntariado en el centro comunitario local.
El evento reunía a varias organizaciones sin fines de lucro, y Sofía estaba emocionada por la oportunidad de involucrarse en causas que le apasionaban. Al llegar, se sintió abrumada por la multitud y las mesas llenas de información, pero pronto se encontró con un stand de una organización que trabajaba con jóvenes en riesgo. Este encuentro despertó una pasión en Sofía que había estado latente, y decidió unirse a ellos como voluntaria. El primer día como voluntaria en el programa fue una mezcla de nerviosismo y entusiasmo. Sofía se encontró trabajando con un grupo de jóvenes que estaban en una etapa crucial de sus vidas. A través de actividades de mentoría y talleres, Sofía comenzó a construir relaciones significativas con estos jóvenes. Su participación en el programa no solo le ofreció un propósito renovado, sino también la oportunidad de aprender y crecer a través de las historias y experiencias de los demás. En su vida personal, Sofía también comenzó a hacer un esfuerzo consciente para reconectar con viejas amistades y hacer nuevas. Decidió organizar una cena en su apartamento, invitando a amigos que no había visto en mucho tiempo. La cena fue una oportunidad para renovar viejas amistades y fortalecer los lazos existentes. La conversación y la risa durante la cena crearon un ambiente cálido y acogedor que ayudó a Sofía a sentirse más conectada y apoyada. Además de reconectar con viejos amigos, Sofía se unió a un grupo de lectura en su biblioteca local. El grupo se reunía una vez al mes para discutir libros y compartir experiencias. Sofía encontró que participar en estas reuniones no solo le permitía disfrutar de su amor por la lectura, sino que también le ofrecía una forma de conectar con personas que compartían intereses similares. Las discusiones en el grupo de lectura le ofrecieron una nueva perspectiva sobre la vida y las relaciones, y la conexión con los miembros del grupo se convirtió en una parte importante de su red de apoyo. Un punto significativo en la construcción de nuevas conexiones fue cuando Sofía comenzó a asistir a un curso de cocina en una escuela local. El curso no solo le ofreció una habilidad práctica y divertida, sino que también le permitió conocer a otras personas con intereses similares. A través del curso, Sofía desarrolló amistades con compañeros de clase y descubrió un nuevo hobby que disfrutaba. La cocina se convirtió en una forma de explorar su creatividad y compartir momentos especiales con otros. A medida que avanzaba el capítulo, Sofía experimentó un crecimiento personal notable al integrar estas nuevas conexiones en su vida. La interacción constante con personas nuevas y la participación en actividades comunitarias le ofrecieron una sensación de pertenencia y propósito. A través de sus experiencias de voluntariado, amistad y nuevos intereses, Sofía comenzó a ver cómo estas conexiones enriquecían su vida y contribuían a su bienestar emocional. Sofía también empezó a notar un cambio positivo en su perspectiva sobre las relaciones. El dolor y la soledad del pasado comenzaron a desvanecerse a medida que ella se abría a la posibilidad de nuevas conexiones significativas. La interacción con los jóvenes en riesgo, sus amigos y nuevos conocidos le recordó la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo. Redescubriendo el propósito. El verano había llegado, trayendo consigo días largos y cálidos que parecían irradiar una energía nueva en la vida de Sofía. El sol brillaba intensamente, y la ciudad estaba llena de vibrantes colores y vida. Para Sofía, este verano representaba un punto culminante en su viaje de autodescubrimiento y sanación. Un momento ideal para redescubrir su propósito y definir qué dirección quería tomar en su vida después de meses de transformación personal. El capítulo comienza con Sofía en una mañana soleada, observando el jardín de su apartamento. El verde exuberante y las flores en plena floración reflejan su estado emocional, un periodo de crecimiento y renovación. Sofía se siente llena de energía y optimismo, lista para enfrentar el desafío de encontrar un propósito renovado en su vida. El primer paso de Sofía hacia el redescubrimiento de su propósito fue la reflexión sobre sus valores y pasiones. Pasó días escribiendo en su diario sobre lo que realmente la movía y lo que había aprendido sobre sí misma en los últimos meses. Reflexionó sobre sus experiencias como voluntaria, su amor por el arte y su deseo de hacer una diferencia en la vida de los demás. El proceso de reflexión no fue fácil, se enfrentó a dudas y temores sobre su capacidad para alinear sus pasiones con un propósito concreto. Una tarde, Sofía decidió reunirse con un mentor que había conocido a través de su programa de voluntariado. El mentor, una persona experimentada en el campo del desarrollo personal, le ofreció orientación y apoyo en su búsqueda de propósito. Durante su conversación, Sofía habló sobre sus intereses en el arte, el trabajo comunitario y su deseo de combinar estos elementos en algo significativo.
El mentor la animó a explorar formas de integrar sus pasiones en un proyecto o carrera. Inspirada por la conversación, Sofía comenzó a investigar oportunidades para combinar su amor por el arte con su deseo de contribuir a la comunidad. Descubrió un programa de arte terapéutico que ofrecía talleres para personas en situaciones difíciles, como aquellos que enfrentaban problemas emocionales o desafíos sociales. El programa buscaba voluntarios para liderar sesiones de arte y proporcionar apoyo emocional a los participantes. El primer día que Sofía asistió al programa fue un momento de profunda emoción. Las paredes del espacio estaban adornadas con obras de arte coloridas y evocadoras, y el ambiente estaba lleno de una sensación de esperanza y creatividad. Sofía se sintió inmediatamente conectada con la misión del programa y con los participantes, quienes estaban ansiosos por explorar su propia expresión artística. A medida que Sofía comenzó a liderar las sesiones de arte, experimentó una profunda satisfacción al ver cómo el arte ayudaba a los participantes a explorar sus emociones y encontrar una forma de expresión. El proceso de creación artística ofreció a los participantes una manera de lidiar con sus problemas y descubrir nuevas formas de sanar. Sofía se dio cuenta de que el arte terapéutico no solo beneficiaba a los demás, sino que también le proporcionaba una sensación de propósito y realización. A lo largo del verano, Sofía se dedicó a desarrollar su papel en el programa de arte terapéutico. Organizó exposiciones de arte para mostrar el trabajo de los participantes, creando un espacio para que pudieran compartir sus historias y logros. Estos eventos no solo celebraron el trabajo de los participantes, sino que también ayudaron a fortalecer la comunidad y a construir conexiones significativas. En paralelo, Sofía también exploró oportunidades para educarse más sobre el arte terapéutico y cómo podría ampliar su impacto. Se inscribió en cursos en línea y asistió a conferencias sobre el tema, buscando formas de profundizar su conocimiento y habilidades. Cada nueva lección y experiencia le proporcionó una mayor comprensión del poder del arte en la sanación y el desarrollo personal. En un evento significativo, Sofía fue invitada a hablar en una conferencia sobre el impacto del arte terapéutico en la comunidad. Su discurso fue apasionado y emotivo, reflejando su compromiso y dedicación al programa. La audiencia se conectó profundamente con su mensaje, y Sofía recibió elogios por su trabajo y contribución. El evento le proporcionó una plataforma para compartir su experiencia y para inspirar a otros a explorar el potencial del arte como herramienta de cambio. El arte de soltar. El otoño volvió a envolver la ciudad, y con él llegó una nueva etapa en la vida de Sofía. La estación, con sus hojas que caían lentamente y el aire fresco, parecía ser la metáfora perfecta para el proceso de soltar y dejar ir que Sofía estaba a punto de explorar. Este capítulo se centra en el desafío de aprender a soltar el dolor del pasado y las expectativas que habían pesado sobre su vida. El capítulo comienza con Sofía en su estudio, rodeada de papeles, recuerdos y objetos que han marcado su viaje de sanación. El ambiente está lleno de una mezcla de calma y reflexión. Sofía ha decidido que es el momento de dejar ir viejas heridas y recuerdos que ya no le sirven. La idea de soltar se siente liberadora pero también aterradora, ya que implica enfrentar y desprenderse de lo que ha sido una parte fundamental de su identidad durante mucho tiempo. Un día, Sofía decide organizar una ceremonia simbólica de liberación en su jardín. La ceremonia consistirá en escribir cartas sobre los recuerdos dolorosos y las emociones que desea soltar, y luego quemarlas en una hoguera. El acto de escribir es catártico, permitiéndole expresar y confrontar sus sentimientos más profundos. Sofía comienza a escribir una carta dirigida a sus antiguos miedos y resentimientos. Mientras escribe, recuerda eventos y personas que la han lastimado, pero también reconoce el impacto positivo que estos momentos han tenido en su crecimiento personal. El proceso de escribir y luego quemar la carta se convierte en un ritual de liberación, un acto simbólico de soltar lo que ya no necesita para avanzar hacia un futuro más libre y ligero. A lo largo de este capítulo, Sofía también comienza a aplicar el arte de soltar en su vida diaria. Empieza por deshacerse de objetos físicos que le recuerdan al pasado, como ropa vieja, muebles que ya no le sirven y otros elementos que mantienen vivas las viejas heridas. El proceso de decluttering le ofrece una sensación de claridad y renovación. En paralelo, Sofía trabaja en la práctica de la meditación y la atención plena. A través de la meditación, Sofía aprende a observar sus pensamientos y emociones sin aferrarse a ellos. Cada sesión de meditación le ayuda a desarrollar una mayor conciencia y aceptación de sus sentimientos, permitiéndole dejar ir las preocupaciones y el estrés acumulado.
Un momento importante en su viaje de soltar ocurre cuando Sofía se encuentra en una conversación con su mentor, quien le sugiere que explore el concepto de vacío creativo. El mentor le explica que, al soltar las viejas emociones y expectativas, Sofía puede abrir espacio para nuevas experiencias y oportunidades. Este concepto resuena profundamente en Sofía, y decide explorar cómo puede aplicar el vacío creativo en su vida. Sofía también se involucra en un proyecto colaborativo de arte con varios miembros de la comunidad. El proyecto consiste en crear una instalación artística que represente la transformación y la liberación. Trabajar en el proyecto le permite explorar nuevas formas de expresión y colaboración, y el proceso de creación colectiva refuerza su sentido de comunidad y pertenencia. La culminación del proyecto es una exposición en la que Sofía y sus colaboradores presentan la instalación artística final. La exposición está llena de color y simbolismo, mostrando la evolución y la libertad que han experimentado a través del arte. Sofía se siente profundamente conmovida al ver la respuesta positiva de la comunidad y al darse cuenta de cómo su proceso de soltar ha creado espacio para la creatividad y la conexión. Viviendo el legado del aprendizaje. El invierno había regresado a la ciudad, cubriendo el paisaje con un manto de nieve fresca y silenciosa. A través del cristal de su ventana, Sofía observaba cómo el mundo exterior se transformaba en un escenario invernal. Para ella, este invierno simbolizaba el cierre de un ciclo y el comienzo de una nueva etapa. Una etapa en la que Sofía estaba lista para vivir y compartir el legado del aprendizaje que había acumulado a lo largo de su viaje de sanación. El capítulo comienza con Sofía en su estudio, ahora transformado en un espacio luminoso y organizado, lleno de recuerdos y logros de su viaje. Se siente un aura de serenidad y propósito en el ambiente. Sofía ha decidido que es el momento de poner en práctica todo lo que ha aprendido y compartir su experiencia con los demás. Su objetivo es crear un proyecto que sirva como testimonio de su viaje y que pueda inspirar a otros que están pasando por desafíos similares. El primer paso en su plan es escribir un libro. Sofía se sienta frente a su ordenador, con una taza de té caliente a su lado, y comienza a redactar las primeras páginas de su manuscrito. El libro documentará su experiencia desde el dolor y el crecimiento personal hasta la búsqueda de propósito y la liberación. Sofía se siente emocionada y a la vez nerviosa mientras plasma sus pensamientos y emociones en palabras, con la esperanza de que su historia pueda ofrecer consuelo y guía a otros. Durante el proceso de escritura, Sofía se da cuenta de que no solo está compartiendo su historia, sino que también está reafirmando su propio aprendizaje. Cada capítulo del libro es una oportunidad para reflexionar sobre los pasos que ha dado y para conectar más profundamente con su experiencia. Sofía se siente enriquecida al descubrir nuevas perspectivas sobre su viaje, mientras crea un recurso que podría ayudar a muchos. En paralelo a la escritura de su libro, Sofía decide organizar una serie de talleres y charlas sobre el tema del soltar y la sanación personal. Los talleres están diseñados para ofrecer herramientas prácticas y apoyo emocional a quienes están enfrentando sus propios desafíos. Sofía comienza a preparar materiales, actividades y ejercicios que han sido útiles en su propia vida, y planea compartir estas estrategias con los participantes. El primer taller se lleva a cabo en una sala comunitaria, llena de luz y calidez. Los participantes llegan con una mezcla de curiosidad y esperanza, y Sofía comienza el taller compartiendo su historia y las lecciones que ha aprendido. A medida que avanza el taller, Sofía guía a los asistentes a través de ejercicios de reflexión, meditación y expresión creativa, ofreciendo un espacio seguro para explorar y enfrentar sus propios desafíos. La respuesta del público es abrumadoramente positiva. Los participantes se sienten inspirados y agradecidos por el apoyo y las herramientas que Sofía ofrece. La interacción y el feedback le proporcionan una sensación de propósito y realización, confirmando que su legado de aprendizaje está impactando positivamente en la vida de los demás. A medida que se acerca el final del capítulo, Sofía recibe una invitación para dar una charla en una conferencia nacional sobre el bienestar y el crecimiento personal. La conferencia es una plataforma importante, y Sofía se siente emocionada y honrada por la oportunidad de compartir su mensaje con una audiencia más amplia. Prepara su discurso con cuidado, enfocándose en cómo el proceso de soltar y aprender puede transformar vidas. El día de la conferencia, Sofía se presenta frente a una sala llena de profesionales y buscadores de bienestar. Su discurso es apasionado y conmovedor, entrelazando su historia personal con las lecciones universales sobre la sanación y el crecimiento.
la audiencia se conecta profundamente con su mensaje, y Sofía recibe elogios y agradecimientos por su valentía y su contribución. El capítulo concluye con Sofía en su apartamento, mirando el libro impreso y los certificados de agradecimiento que ha recibido por su trabajo. Se siente satisfecha y en paz con el impacto que ha tenido y que seguirá teniendo. El legado de su aprendizaje no solo está en el libro y los talleres, sino en cada persona que ha encontrado inspiración y apoyo a través de su trabajo. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. Nos vemos en el próximo video.